Antes de entrar en el tema específico de la política pública ambiental de Bogotá, quisiera darles un marco conceptual sobre la importancia de la política pública. Entonces, como decía Diana en su intervención, el tema de las políticas públicas no es un tema exclusivamente de la competencia del gobierno, en este caso del gobierno distrital de Bogotá, sino que es una construcción colectiva con otros actores de la sociedad. Me refiero específicamente a la sociedad civil y al sector privado. Entonces nosotros entendemos las políticas públicas como una necesidad de avanzar hacia un enfoque de gobernanza en lo público a través de las políticas públicas en la que se materializa la participación y cooperación de distintos actores. Lo público lo entendemos como todo aquello que se estructura en torno al llamado interés común de la sociedad. Diana también lo decía en su intervención. Y ella también mencionaba que hay muchas definiciones de política pública, entonces les doy la definición de la Secretaría de Ambiente. Es un proceso integrador de decisiones, acciones, acuerdos e instrumentos adelantadas por autoridades públicas con la participación de particulares encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. Quisiera resaltar acá que una política es un instrumento de largo plazo, es decir, para el caso de Bogotá va más allá de una administración distrital que tiene una duración de 4 años. Usualmente las políticas nosotros las formulamos con una vigencia de entre 10 y 20 años, dependiendo de la problemática ambiental que busquemos solucionar, por lo que esto, digamos que se debe tener una visión de largo plazo y se debe de incluir en los distintos planes de gobierno de las administraciones de Bogotá. Entonces, rápidamente sobre el ciclo de las políticas. Comienza con la identificación de un problema. Por ejemplo, en el tema ambiental uno puede hablar de cambio climático, uno puede hablar del tema de humedales, que es muy importante en particular para los bogotanos. Puedes hablar de la problemática de la pérdida de biodiversidad, entonces se comienza con una identificación de los problemas, se entra a hacer una formulación de soluciones o acciones. Hay un momento en el que se hace una decisión inclusive de carácter político en el que tú decides firmarlo como un decreto, una resolución en donde se vuelve de obligatorio cumplimiento, y ahí comienza la implementación seguido por el seguimiento y la evaluación. Transversal a todo esto, enfatizo que tiene que haber una participación ciudadana. Entonces, con la identificación de un problema, no todos los problemas requieren de una política de largo plazo. Entonces hay que identificar si es de interés común, primero, y si el problema es de tanta complejidad que requiere de una visión de largo plazo y de una política más completa que, por ejemplo, un proyecto, un programa o un plan. Entonces se trabaja con los distintos actores en identificar las problemáticas. Por ejemplo, esto es un tema que es de interés particular de la ciudadanía, o desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Ambiente, nos están exigiendo que formulemos una política para atender una problemática en particular, o es el Consejo de Bogotá el que nos está diciendo que tenemos que solucionarlo. Es decir, ahí en este momento es en donde se identifica, se hace un análisis de las demandas. Y a partir de eso, la autoridad ambiental, en este caso la Secretaría de Ambiente, define si es un problema de interés común, si la respuesta es sí, y es de suficiente complejidad que requiere una política, pues se eleva a nivel de agenda pública y se comienza con el proceso de formulación. Si no, se decide si se interviene o no, o tal vez se incluye como una meta en el plan de desarrollo de la actual administración o como un proyecto o un programa. La formulación, entonces en la Secretaría de Ambiente les cuento rápidamente cómo es el proceso de formulación de las políticas ambientales. Entonces, a partir de la identificación de la problemática, hacemos un establecimiento de metas y objetivos a alcanzar. Nuevamente, una construcción participativa, por ejemplo, en la construcción de la política de humedales, participaron muchos los residentes de las localidades de Bogotá en donde tenemos humedales, y también distintas ONGs ambientalistas. Entonces, pues, por ejemplo, la política de producción y consumo sostenible tiene que participar el sector productivo, o si no, porque son ellos quienes realmente tienen que entrar a implementar la política. Se hace después una valoración y comparación de las alternativas, se seleccionan las opciones o soluciones y finalmente se construye el plan de acción. Entonces, una política
tiene que tener un plan de acción porque eso es lo que nos ayuda a aterrizar unos principios, unas problemáticas y transformarla en acciones. El plan de acción es el que nos dice qué proyectos vamos a implementar, con qué recursos, quiénes son los responsables y en qué vigencia, en qué plazos. Entonces el tema del plan de acción es fundamental. Sin el plan de acción después nosotros no podríamos entrar a medir si la política pública se está implementando o no. Algunos mínimos que tiene que tener toda política, entonces un marco normativo, el diagnóstico, unos resultados esperados, todo el tema participativo, unos objetivos y principios, la estructura programática y las instancias de coordinación. Después entramos a la toma de decisión. Esto es lo que les comentaba al principio, que dice que para que una política sea considerada pública debe emanar de una autoridad pública. Entonces, en esta fase del ciclo es en donde se legitima la decisión a través de la elaboración y firma del acto administrativo por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente y del alcalde mayor para que ya pueda comenzar la implementación. Acá en la implementación quisiera resaltar que el sector ambiente en Bogotá es uno de los que más políticas tiene. Tenemos 9, ahorita les voy a contar en más detalle, pero quisiera resaltar que el tema de la implementación de las políticas ambientales no es de exclusiva competencia de la Secretaría Distrital de Ambiente, es competencia de muchos sectores. Les doy un ejemplo, nosotros tenemos una política de ruralidad. La política de ruralidad tiene que tener un enfoque fuerte en lo ambiental, pero ahí también participa movilidad, educación, salud, para que haya un desarrollo sostenible de la ruralidad de Bogotá. Tiene que haber participación de todos los sectores de la ciudad. La quinta fase del ciclo de políticas es el tema del seguimiento y evaluación. Quisiera elaborar un poquito más sobre este tema porque es algo en el que desde la administración distrital hemos estado trabajando fuertemente. Uno de los retos que hemos identificado es que en Colombia en general falta una cultura de seguimiento. Usualmente nos quedamos en la implementación, entonces no se alcanza a cerrar el ciclo de políticas. Entonces, desde ambiente nosotros estamos liderando todo el tema de seguimiento. ¿Quién lo está implementando? ¿Con qué recursos? ¿Cuáles han sido los logros más significativos? Todas esas preguntas no las estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nos permite después hacer un análisis de la información que nos reportan los implementadores de la política para elevarlo a nivel de secretario de ambiente o inclusive a nivel de alcalde y en consecuencia poder aumentar la eficiencia y la gestión de la administración misma, corregir el curso si algo en la implementación de la política no está funcionando. Entonces nosotros para el sector ambiente tenemos nuestro propio sistema de seguimiento, muy alineado con las directrices que nos da la Secretaría Distrital de Planeación, en donde nosotros en nuestro sistema de seguimiento generamos unos instrumentos de recolección de información y también de pedagogía. Hay mucho desconocimiento, tanto a nivel de ciudadanía como de distrito mismo, sobre los instrumentos de planeación de largo plazo y en particular de las políticas. Entonces, generamos también unas fichas pedagógicas para que la gente sepa que tenemos políticas para solucionar distintos temas ambientales de la ciudad. También entramos a definir, bueno, quiénes son los responsables, cuáles son las metodologías y las rutinas que vamos a usar, cada cuánto se le hace un seguimiento a la política, por ejemplo. Y después decimos, bueno, con toda esta información que estamos recolectando, ¿qué vamos a hacer? No es suficiente dejarlo a nivel de unas matrices muy complejas, sino cómo vamos a utilizar esta información para mejorar la eficiencia y la gestión del distrito. Entonces ahí entramos nosotros desde la Subdirección de Políticas a hacer un análisis de la información y a producir unas recomendaciones. Acá pueden ver los instrumentos y operación de las que les comentaba. Entonces tenemos una batería de instrumentos para facilitar la comprensión de las políticas desde su formulación hasta el plano operativo y un procedimiento para el desarrollo del seguimiento que incluye actividades, responsables, tiempos y análisis de la información. Acá simplemente quería decirles que hay una cadena de valor de las políticas en donde uno tiene unos insumos tales como recursos humanos, recursos económicos, infraestructura. Después esto pasa a entrar esos insumos se usan para realizar unas actividades que movilizan los insumos para transformarlos en productos. Los productos son los bienes o servicios generados que a su vez generan unos resultados. Por último,
también entramos a ver los cambios en términos de bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población. Y quisiera por el momento decir que nuestro enfoque está en la implementación de las políticas públicas desde un enfoque basado en resultados. Por último, entonces, como les mencionaba, los responsables de la implementación de las políticas hacen un monitoreo diario, que es qué actividades están haciendo en el día a día para darle cumplimiento a la política. Esa es información que nos entregan a nosotros y ahí es en donde comienza el seguimiento del análisis de la información que permite una mejor toma de decisiones. Bueno, ahora paso a la siguiente parte de la presentación y es hablarles específicamente de las políticas ambientales de Bogotá. Como les decía, nosotros tenemos 9 políticas ambientales y como verán, muchas de estas son similares a las que comentaba Diana en su presentación, que también son políticas nacionales, por ejemplo, producción sostenible. Ella hablaba de cambio climático, hablaba de biodiversidad, de educación ambiental. Entonces, comentarles que desde el distrito hacemos un esfuerzo muy grande por armonizar y alinearnos con las directivas que nos están dando a nivel nacional. Rápidamente sobre las distintas políticas que tenemos. Entonces, la de producción sostenible, esta es una de las que se formularon de primeras en el 2003. Y para esta simplemente les quiero comentar que un aprendizaje que hemos tenido es que las políticas tienen que ser flexibles y dinámicas. Por ejemplo, en su momento, en el 2003, la política solo incluía el tema de producción, es decir, de oferta, pero no incluía el tema de consumo sostenible o demanda. Entonces, nosotros este año entramos a actualizar la política para incluir el componente de consumo sostenible, hacerle un ajuste al marco conceptual, dadas toda la información nueva y las investigaciones desde el sector académico que nos llegan sobre este tema, alinear con la política nacional y con los compromisos internacionales, incluir el componente rural, y hacer una definición de una vigencia concreta, es decir, en qué tiempos se le va a dar cumplimiento a la política. Tenemos la política para el manejo del suelo de protección, esta también es una política que Diana mencionaba que es del nivel nacional, y aquí también quisiera resaltar lo que decía Diana, que el tema de suelo de protección es fundamental armonizarlo con el ordenamiento territorial, y pues contarles que en este momento la actual administración está construyendo el nuevo plan de ordenamiento territorial para Bogotá. Entonces nosotros como líderes de esta política también estamos armonizando este proceso con ellos. Tenemos también la política de ruralidad. Acá pueden ver su objetivo, los ejes programáticos y pues nuevamente enfatizar el hecho de que esta política en particular no es de competencia exclusiva del sector ambiente, inclusive esta es una prioridad de la actual administración y como Metaplan de Desarrollo Distrital se creó una gerencia de ruralidad en la Secretaría Distrital de Planeación para que todas las actuaciones del distrito se coordinen y estén articuladas, es decir, que educación pueda entrar de manera conjunta con el sector ambiente, con el sector salud y que estemos todos alineados en nuestros actuares en la ruralidad. No sé si ustedes saben, pero Bogotá es 2/3 rural, el 76% del territorio es rural. Entonces, y ahí es en donde se concentran la mayoría de nuestros recursos naturales. Entonces, esta política es muy relevante, sobre todo con el proceso de paz que estamos viviendo. Tenemos la política distrital de salud ambiental. Acá no voy a dar muchos detalles porque una de las invitadas a participar en este simposio es Catalina Medina de la Secretaría de Salud. Ella les contará en detalle, pero por el momento decirles que nosotros en el distrito también formulamos políticas conjuntamente. Es decir, la política de salud ambiental es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Ambiente. Y tiene 8 líneas que realmente se traducen en mesas de trabajo con muchas de las entidades del distrito en el que discutimos temas muy transversales como el cambio climático, la calidad del aire, alimentos sanos y seguros y demás. Tenemos también la política de educación ambiental. De esta política quisiera resaltar que realmente tiene que haber
una articulación y una interacción entre las distintas políticas ambientales del distrito. ¿A qué me refiero con esto? La política de educación ambiental, si se implementa de manera correcta, va a aportarle al cumplimiento de los objetivos de todas las otras ocho políticas, porque si se hace bien, entonces estamos promoviendo unas transformaciones culturales en el tema de cambio climático o en la protección de los humedales de la ciudad. Desde la Secretaría de Ambiente en particular, también la Secretaría de Educación tiene un rol en su implementación, pero desde Ambiente me gustaría resaltar que la Oficina de Participación y Educación y Localidades de la Secretaría tiene un programa muy bonito de aulas ambientales en donde se adelantan unas acciones pedagógicas al interior de las áreas protegidas del distrito. Entonces pueden ver ahí que distintas aulas ambientales hacen énfasis en distintos temas ambientales. Por ejemplo, Soratama se enfoca en un tema de restauración de los cerros orientales, mientras que en el humedal Santa María del Lago se resalta el tema hídrico, o por ejemplo en Entre Nubes hay un enfoque de biodiversidad. Entonces así vamos promoviendo distintos temas ambientales de la ciudad. Protección y bienestar animal, también más adelante en el marco de este simposio viene Claudia Rodríguez, la nueva directora del Instituto de Protección y Bienestar Animal. Ella también les va a contar más sobre esta política, pero por el momento decirles que también es una prioridad de la actual administración y es una de las políticas estrellas. Realmente se formuló recientemente, hace alrededor de 2 años, y de por sí ya se ven unos logros muy tangibles. Solo con el hecho de que se haya creado un Instituto de Protección y Bienestar Animal ya le da cumplimiento a muchos de los objetivos que se trazaron en la política. Y también resaltar que el éxito de esta política en gran parte es por voluntad política, por asignarle los recursos que requieren para su implementación, pero también gracias a la participación de las ONGs animalistas de la ciudad. Tenemos también la política para la gestión de la conservación de la biodiversidad y rápidamente los propósitos de la política son evitar la fragmentación y la degradación de los ecosistemas, controlar los cambios en el uso del suelo, controlar las especies invasoras, aumentar los conocimientos sobre flora y fauna nativos y controlar la comercialización de flora y fauna. Algunos de los logros rápidamente, entonces hay un tema de adquisición de predios. Una de las metas del plan de desarrollo de la actual administración es declarar 100 hectáreas nuevas de áreas protegidas. Se han adelantado muchas campañas de educación sobre la protección a las palmas silvestres, la protección al laurel de cera y la protección del musgo. En temas de restauración, pues en el 2006 se ha trabajado en la producción de material vegetal nativo de bosque alto andino. Se produjo concretamente 94.000 individuos de 56 especies. Tenemos también una línea de gestión del conocimiento e información, entonces el programa de monitoreo que se maneja desde la Secretaría Distrital de Ambiente, y también estamos haciendo actividades de mantenimiento en cada una de las áreas protegidas de la ciudad. La política de humedales, como les mencionaba, esta política es muy interesante porque tiene unos movimientos sociales muy fuertes y muy organizados, en particular en Bogotá. Entonces hay mucho interés por parte de las ONGs ambientales, hay mucho interés por los residentes de las localidades o las personas que viven cerca a los distintos humedales. Pueden ver acá el mapa de Bogotá y ver que tenemos 15 humedales declarados en toda la ciudad. Y algunos de los logros en términos de investigación, este logro que también es transversal y digamos está articulado con la política de biodiversidad y es el programa de monitoreo de biodiversidad. Tenemos también algo muy articulado con la política de educación ambiental y es lo que les contaba sobre las aulas ambientales. Tenemos unas instancias de coordinación en donde podemos interactuar nosotros como distrito con las comunidades y los residentes de las personas que viven cerca a los humedales. Y tenemos todo un tema de mantenimiento, de garantizar la calidad del recurso hídrico de los humedales, de mantener las zonas de ronda, de hacer un control de especies invasoras, y una reducción de residuos sólidos tanto en la franja acuática como en la terrestre. También contarles que desde mi oficina
hay 3 humedales que se declararon recientemente, son el humedal Salitre, Tunjo y La Isla, y estamos actualmente formulando el plan de manejo ambiental de esas 3 áreas protegidas. Por último, tenemos la política de ecourbanismo y construcción sostenible. Esta es una política en la que la participación de planeación y de la Secretaría de Hábitat es fundamental. Y acá pueden ver los distintos ejes de la política. Tenemos un tema de prácticas sostenibles, otro de fortalecimiento institucional y gestión público-privada, y otro de cultura y educación ciudadana para la sostenibilidad. Yo no sé si se han dado cuenta en el transcurso de la presentación que toda política tiene un componente de fortalecimiento institucional, es decir, ese es un tema que siempre se incluye porque es, digamos, deber nuestro de garantizar que el distrito pueda dar una respuesta adecuada y esté en capacidad de implementar las políticas. Hay un último tema que es el plan de gestión de riesgo y cambio climático. No es una política, pero dada la complejidad del tema de cambio climático, se le trata un poco como una política, entonces me parecía importante incluirla también. Ese es un plan que se aprobó en el 2015 y hemos hecho un esfuerzo muy grande de mirar cómo en la actual administración le vamos a dar cumplimiento a las metas de corto plazo. Entonces ustedes ven acá que la vigencia del plan va hasta 2050, es muy de largo plazo, pero en esta administración hemos mirado con los recursos que tenemos y con las metas incluidas en el Plan Distrital de Desarrollo, cómo le vamos a dar cumplimiento a las metas a 2020, que es cuando culmina la actual administración. Entonces pueden ver los distintos componentes del plan. Tenemos un componente fuerte de mitigación, tenemos otro componente de adaptación y otros componentes transversales de transformación cultural, investigación y generación de conocimiento. Algunos de los proyectos de la actual administración que quisiera resaltar que le dan cumplimiento a este plan es, por ejemplo, todo el tema de transporte masivo. Tenemos un proyecto grande desde el sector movilidad para promover el uso de la bicicleta. Tenemos un proyecto que es liderado por la UAESP en Doña Juana para transformar el metano en energía eléctrica. Desde la Secretaría de Ambiente tenemos varios proyectos para aumentar la cobertura vegetal. Tenemos unas metas para implementar 2 proyectos de adaptación en la ciudad. Estamos haciendo un esfuerzo grande para aumentar el arbolado de la ciudad. Bueno, hay distintos tipos de proyectos que le dan cumplimiento a este plan. Y muy importante, todo esto que estamos haciendo en la ciudad le tiene que pegar a la Política Nacional de Cambio Climático, que inclusive el Ministerio presentó hace alrededor de un mes, y también darle cumplimiento a los acuerdos de París, a la COP21. Bueno, termino con algunas reflexiones finales. Yo he ido mencionando los retos a medida que voy dando la presentación, pero pues acá lo resumo. Vemos que hay un desconocimiento de las políticas ambientales tanto por parte de la ciudadanía como de las mismas instituciones responsables de su implementación. Vemos que hay una carencia de posicionamiento de la magnitud de las políticas, es decir, estas se tienden a confundir con otros instrumentos tales como programas, proyectos y planes. Y como les mencionaba, hay una falta de cultura de seguimiento y evaluación. Esto nos lleva a nuestras prioridades en lo que nos hemos estado enfocando desde la Subdirección de Políticas, y es que hemos hecho un esfuerzo muy grande por avanzar en la apropiación de las políticas como instrumentos de planeación de largo plazo, que contribuyen a resolver problemas de alta complejidad y que superan el margen de acción de un solo gobierno o administración. Buscamos promover las políticas públicas como un insumo clave en el proceso de construcción de los planes distritales de desarrollo. Es decir, primero, de mayor jerarquía está el instrumento de largo plazo, que es la política, y a partir de este instrumento de largo plazo es que se construye el plan de gobierno de cada administración. Se busca fortalecer la construcción participativa para que haya un tema de corresponsabilidad y para que la ciudadanía misma se vuelva el guardián de la política. Con el tema de humedales nos pasa muchísimo, llegamos a las instancias participativas en donde la misma comunidad nos está exigiendo a nosotros como distrito cuáles son los resultados, qué está pasando ahí. Entonces eso es un tema muy importante porque la misma ciudadanía nos exige a nosotros a darle cumplimiento a estos instrumentos de planeación.
Y lo que les mencionaba, los planes de acción de cada política son fundamentales porque es ahí en donde se definen los responsables, las fuentes de los recursos, los indicadores, cómo vamos a medir el éxito de la política y los tiempos de ejecución. Por último, otra reflexión que quería hacerles, y es que el tema ambiental es transversal. Entonces, estamos trabajando mucho con la Secretaría de Planeación para incluir criterios ambientales en la formulación de otras políticas públicas que no son necesariamente del sector ambiente. Por ejemplo, estamos trabajando para incluir esos criterios en la política de espacio público o en la política de ciencia, tecnología e innovación que se está formulando en este momento en el distrito. Bueno, muchas gracias.